Así es, Nachi. 1 de mayo, Día del Trabajador, y coincidente con la fecha en que se creó nuestra Constitución Nacional, la madre de todas las leyes. Sí. El 1 de mayo de 1853 se creó la Constitución, después de una serie de guerras civiles y de revoluciones que vivía nuestro país. Se creó una asamblea constituyente que decidieron sentar las bases sobre las que se iba a organizar el país, y obviamente para organizar un país lo primero que hay que tener son reglas claras, y se decidió crear esa base que es la Constitución Nacional, sobre la cual se asientan todas las demás leyes. Así es. Y decía que es la madre de las leyes, pero ¿qué contempla la Constitución Nacional en sí? Bueno, la Constitución Nacional se divide en dos grandes partes. Una primera parte, que es la que habla de todas las declaraciones, derechos y garantías que le competen a todos los ciudadanos, y por otra parte, la constitución de los órganos de gobierno, de quienes van a gobernar el país y a los ciudadanos, respetándoles esos derechos. Esas dos grandes partes contiene la Constitución como una forma general, que después todas las leyes de las provincias y del interior se tienen que adaptar a lo que dice esa Constitución. La Constitución reconoce una forma de organización del país que es federal, o sea que le otorga cierta autonomía a las provincias para que también a su vez creen sus constituciones. Siempre todo en una especie de pirámide, teniendo como razón de ser y como base la Constitución Nacional. Así es. Doctor, ¿cree que en estos tiempos de donde por ahí todo cambia y demás, es necesaria una renovación de la Constitución, como se pretende plantear de cierta manera, como lo están planteando en algún sector? Algunos temas a lo mejor merezcan alguna reforma. Desde que se creó en 1853 ha tenido varias reformas la Constitución, adaptándose a los nuevos tiempos. Yo creo que en la actualidad, en los grandes temas, está dentro de todo adaptada a lo que estamos viviendo. Yo no creo que necesite hoy grandes reformas. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque cuando se empiezan a jugar intereses políticos, objetivos particulares, y reformar una constitución que es la base de un país con esos objetivos mínimos o particulares, me parece que hay que tener mucho cuidado. Tiene que ser algún tema muy importante para que se reforme la Constitución, si no, me parece que no sería necesario hoy en día. Y además no es un trámite tan fácil renovar la Constitución, porque hay que volver a convocar a los constituyentes y demás, o sea. Seguramente, no es un trámite fácil. Se tiene que declarar por el Congreso, por 2/3 partes del Congreso, la necesidad de la reforma primero, y plantear ahí cuál es la necesidad de la reforma, o cuáles son los puntos a reformar, y luego, como decís vos, generar todo un proceso eleccionario de la Convención Constituyente, generar elecciones en todo el país, en todas las provincias. Es todo un trámite largo. Entonces, por lo tanto, no hay un tiempo, o sea, un lapso de tiempo donde se tiene que volver a renovar. Eso es... No está fijado ningún lapso de tiempo. Claro. Eso es de acuerdo a la necesidad que crean nuestros representantes, los legisladores, que hay que reformar y qué puntos hay que reformar. Bien, y teniendo en cuenta que se viene el Día del Trabajador, que justamente, como decíamos, coincide ese día con el Día de la Constitución, ¿cuáles son los derechos que reconoce la Constitución Nacional para el trabajador? Bueno, especialmente en la Constitución original, en el artículo 14, donde reconoce los derechos de todos los ciudadanos, reconoce en general el derecho a trabajar. En una reforma que se hizo en el año 1949 y posteriormente en el año 1956, se creó el artículo 14 bis, que se dedica principalmente a reconocer los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores en cuanto a
derecho a trabajar de una forma digna, derecho a una jornada limitada de trabajo, derecho a asociarse en gremios o en sindicatos, derecho a tener vacaciones, descansos, licencias pagas, toda una serie de derechos que, bueno, han sido reconocidos por la Constitución y por las leyes también hoy en día. Doctor, volviendo al tema de la Constitución, estamos hablando de eso. Yo me acuerdo cuando iba a la secundaria tenía formación ética y ciudadana. Hoy por hoy se sigue brindando ese tipo de asignatura, los chicos tienen el conocimiento necesario. No soy docente yo como para decirte, pero creo que sí se sigue impartiendo esa educación. Y creo que es muy importante, sí. Es muy importante que los chicos ya sepan, claro, cuáles son las bases o las reglas sobre las que se da la convivencia, ¿no? Lo bueno sería también que las personas que están por ahí defendiendo la Constitución pongan en práctica lo que dicen varios de los códigos que no le están haciendo caso prácticamente. Tal cual. Hoy está muy en boga el tema de los decretos de necesidad y urgencia presidenciales con todo este tema de la pandemia y bueno, tiene sus cuestionamientos constitucionales también porque eso es una facultad del presidente, pero muy excepcional, claro, y que hoy se está usando como si fuese una forma de crear leyes nuevas, que no es para lo que se creó en la Constitución. Claro. Fíjate vos que ayer una de las cámaras mencionó que es inconstitucional el tema de suspender las clases, que el DNU no tiene ni los argumentos necesarios como para suspender las clases en la capital federal. Ya hay dos cámaras que están expidiendo en contra del DNU de la Nación. Exactamente. Y bueno, y eso es algo que lo crea la propia Constitución, claro, también. Es decir, que los jueces tengan el control de constitucionalidad. Como nuestro sistema de gobierno se divide en 3 poderes, cada uno de los poderes tiene la facultad de controlar al otro. Entonces es importante también el control de constitucionalidad que hacen los jueces para que digamos, el gobierno no use estos decretos de necesidad de urgencia como te decía recién, como un organismo creador de leyes. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos su visita. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bien, hablamos de la Constitución Nacional, ese preámbulo que tantas cosas lindas dice y cuánta verdad, ¿no es cierto? Que yo siempre digo que a la democracia y a la Constitución siempre hay que defenderla. Y es el librito que tenemos que guardar aquí debajo del brazo. Ante cualquier situación, acá está la Constitución. La última, ¿no? Antes de despedirlo. ¿Las constituciones de cada nación, de cada estado, de cada país, son similares o, está bien, se diferencian en cuanto a las leyes y demás que conserva cada una, claro, o que se van promulgando y demás? Pero ¿Argentina ha tomado estos modelos en algún lado o fuimos modelo después? Porque muchas cosas fuimos modelos en el resto del mundo. Argentina tomó como modelo la Constitución de los Estados Unidos. Ahí está. Ese fue el principal modelo que tuvo, además de doctrinariamente una obra que es Bases, que se llama un libro de Alberdi, de Juan Bautista Alberdi. Pero la Constitución de los Estados Unidos fue el modelo que tomó Argentina. Las constituciones en los diversos países en general y en temas básicos son más o menos similares hoy en día. Todo depende también de la historia y de cómo se llegó a la creación en cada país. Pero los derechos fundamentales y básicos, incluso en los tratados internacionales reconocidos, son similares en todos los países.